Bienvenidos a Inspira, reflexiones de fe y vida con Janet Patricia. Este episodio es auspiciado por la Columna Veraz. Bendiciones, soy Janet Patricia y es un gozo recibirte en nuestro podcast Inspira. Quiero invitarte a que si estás con nosotros a través de YouTube puedas suscribirte, activar las notificaciones y si estás a través de Spotify a que puedas seguirnos. Además te invito a visitar nuestra página web janetpatriciamusic.com y a seguirnos en las redes sociales como Janet Patricia Music. ¿Cuál es la verdadera grandeza? Muchas veces pensamos que la verdadera grandeza de servirle al Señor es el hecho de que recibimos sus promesas, recibimos todas las bendiciones que Dios nos da por hecho de que somos hijos de Dios y por causa de que le amamos y que le buscamos. Y es cierto que sí, están esas promesas disponibles para nosotros, que hay promesas que simplemente Dios nos las da, y hay otras promesas que son condicionadas, que están conectadas con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y sí, esas bendiciones están, pero muchas veces solamente nos enfocamos en todas las bendiciones que podemos recibir por causa de servirle al Señor. Quiero leerte lo que dice Mateo 20, los versos del 20 al 21. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. Ella le contestó lo siguiente: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero es interesante ver en la palabra, cuando vemos nuevamente en el momento en Marcos 14, los versos de 32 en adelante, en el momento en que Jesús le dice a Juan y a Santiago: vengan conmigo, que vamos a orar, vamos a velar. Ya era el momento en que Jesús iba a ser entregado. En ese momento, esas dos personas que querían toda la grandeza del reino de Dios y ese lugar de honor, se quedaron dormidos y no pudieron ni siquiera velar juntamente con Jesús, no pudieron ni siquiera orar con Él en ese momento, ni ser el apoyo que Jesús necesitaba en ese momento tan particular de su vida. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma posición. Muchas veces pensamos que la verdadera grandeza de servir al Señor son todas las bendiciones que la palabra tiene reservadas para nosotros. Pensamos que todo lo más importante es el hecho de cuán bendecido yo soy, cuán prosperado yo soy, y lamentablemente la iglesia por muchos años se ha enfocado en llevar un mensaje de que si tú estás en Cristo todas las cosas van a salir bien, que si tú estás en Cristo vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, que si tú necesitas incluso cosas materiales, pues mira, si tú estás en Cristo y vienes al Señor, el Señor te va a contestar y te va a responder y te va a dar todo lo que tú necesites. Y es cierto, la palabra nos dice y hay promesa de Dios que Él va a cuidar de nosotros y que va a proveer lo que nosotros necesitamos. Es cierto que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad del Padre, lo vamos a recibir y va a ser hecho. Es cierto que la palabra nos dice que no vamos a tener necesidad, sino que Él se va a encargar de cada una de nuestras necesidades por causa de que Él nos ama. Es cierto que Él ha prometido que va a estar con nosotros siempre, pero también es cierto que por causa de amar el nombre de Dios y por causa de ser un seguidor de Cristo, tenemos que estar también dispuestos a pasar por todos los padecimientos que Jesús pasó. Y tenemos que estar dispuestos a pasar por diversas situaciones, porque también eso es parte de la promesa de Dios. Recientemente veía a un predicador que él decía que lamentablemente la iglesia se ha enfocado mucho en hablar de un Dios que te prospera, que te bendice y que va a estar contigo siempre y te va a ayudar y te va a conceder todo lo que tú quieras. Pero se ha olvidado de que sí, Él va a estar con nosotros siempre, pero la palabra dice: cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, cuando seamos pasados por las diversas situaciones y las diversas pruebas de la vida, Él no nos va a dejar solos. Así que no es tan solo es la promesa de que Él va a estar con nosotros, sino que también hay una parte que muchas veces no le damos el énfasis. No le damos el énfasis a la prueba, no le damos el énfasis a que vamos a pasar por tribulaciones, a que vamos a pasar por momentos de adversidad y por momentos donde nuestra fe en el Señor va a ser sacudida y va a ser estremecida. Y va a ser entonces necesario recordar la promesa de Dios de que Él va a estar con nosotros siempre. A veces tenemos este pensar y muchas veces mal enfocado, donde hemos llevado incluso personas al evangelio diciéndole: ay, tienes problemas, tú quieres que tus problemas se solucionen y tu vida sea perfecta, mira,
tienes que venir a Cristo para que todas las cosas se te resuelvan. La realidad es que cuando venimos a Cristo no es que todas las cosas se van a resolver, es que realmente se va a resolver el conflicto que nosotros tenemos y esa situación que no hemos resuelto con Dios en cuanto a nuestra relación con Dios, y se va a resolver ese asunto de nuestra desobediencia y se va a resolver ese asunto de nuestra salvación y del quién de ahora en adelante va a ser el Señor de nuestra vida. Pero eso no quiere decir que todas las situaciones que están a tu alrededor se van a resolver mágicamente en un instante. La realidad es que estamos en un mundo que es controlado por un sistema de pecado, por causa de que nosotros mismos, obviamente, solo cedimos al enemigo. Pero la realidad es que también hay una promesa de parte de Dios. La promesa es que Él va a estar con nosotros. Pero no podemos basar nuestro servicio y nuestra entrega a Dios por causa de todas las bendiciones que vamos a recibir. Hay una parte en donde Jesús está hablando de cuando habla de la parábola del sembrador, y específicamente dice que esa palabra que cae y que de momento trata de crecer entre las piedras, entre todo lo que está, y de momento no puede crecer más porque los afanes y las situaciones que están a tu alrededor no dejan que crezcas. Y así mismo sucede en la vida de nosotros, cuando a veces nos enfocamos nada más en que queremos todas las bendiciones de Dios, pero nos olvidamos de las otras cosas que pueden venir a nuestras vidas. Eso ahoga nuestra fe y puede entonces desenfocarnos de dónde realmente debe estar nuestro corazón. Entonces tú me vas a preguntar, ¿cuál es la verdadera grandeza entonces? La verdadera grandeza es tener el corazón de Cristo al punto de entregar su vida por causa del mensaje que Él quería traer para toda la humanidad. A veces pensamos que la grandeza se trata de lo que yo recibo y olvidamos que la verdadera grandeza es de cuánto yo estoy dispuesto a dar. La verdadera grandeza no se trata en cuán prosperado yo soy, en cuántos bienes materiales yo puedo tener, en la casa que puedo tener, en los recursos económicos que yo pueda tener. La verdadera grandeza es en cuánto yo estoy dispuesto a dar, en cuánto yo estoy dispuesto a sacrificar, en cuánto yo estoy dispuesto a dar lo necesario por causa del mensaje de Cristo. Es increíble que en el momento en que Jesús necesitaba a alguien que estuviera con Él, en ese momento en que fue entregado, en esos momentos de angustia, de dolor, nadie estuvo dispuesto a pasar el sufrimiento juntamente con Él. Todos huyeron y se fueron. En ese momento en que Jesús necesitaba a alguien que que le sostuviera, que le dijera: yo estoy contigo, tranquilo, yo sé que esto es parte del sufrimiento y es parte de tu propósito, es parte de lo que, del plan de Dios para tu vida, pero no estás solo, estamos aquí contigo. En ese momento, todos los que querían la grandeza del reino de Dios, todos se fueron. Nosotros tenemos que reflexionar en cuanto a eso. Tenemos que tener mucho cuidado que nosotros no nos enfoquemos en que la grandeza es todo lo que yo puedo sacarle a Dios, en todo lo que yo puedo recibir de parte de Jesús, y desenfocarnos en los momentos de tribulaciones y en los momentos de adversidad pensando que ya Dios no está. Incluso muchas veces olvidamos cuál es el propósito de la prueba. La prueba viene a trabajar con nuestro corazón. Las pruebas vienen a trabajar con nuestro carácter. No es que Dios provoque las pruebas, pero es que estamos en un mundo donde vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar diversas situaciones. Pero en la soberanía de Dios y en el plan de Dios, Dios las usa para nuestra bendición y Dios las usa para trabajar con el corazón. Es maravilloso leer lo que nos dice Pedro en su carta, en el capítulo 4, los versos del 12 al 19. Nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, porque también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Así que hay una invitación a que nosotros nos regocijemos a través de las situaciones, los padecimientos y las pruebas que pasemos, porque eso es parte de servirle al Señor. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado,
pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. En cierta forma nos está diciendo, después que no estés padeciendo por causa de que tú tienes un estilo de vida de pecado, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema. Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Pedro nos está diciendo que no nos asombremos por las pruebas, que no nos asombremos por las aflicciones que pasamos, que al contrario, que nos regocijemos, porque eso es parte de la evidencia de testificar que le servimos a Cristo. Incluso dice que eso es parte de que la gloria de Dios se vea en nuestras vidas. ¿Cuál es el mensaje de hoy? No te sientas mal ni te avergüences por causa de los padecimientos que quizás en el día de hoy tú estás pasando por causa de servir y obedecer el nombre de Dios. La vida del creyente no se basa en cuántas cosas tú puedes tener o en todas las bendiciones que tú puedes recibir de parte de Dios. La verdadera grandeza es estar dispuesto a padecer por causa del nombre de Cristo. Pregúntale eso a la iglesia que está alrededor del mundo, dispersada, que en el día de hoy muchos están siendo perseguidos, muchos están siendo enviados a la cárcel y a muchos le ha costado hasta su propia vida. Esa es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza es poder servir incondicionalmente a Cristo. La verdadera grandeza es estar dispuesto a padecer por causa de llevar el mensaje de Jesús. La verdadera grandeza es poder dar todo sin ningún tipo de reserva, porque sabiendo que nuestro galardón es grande en los cielos. Muchas veces pensamos que la verdadera grandeza es en dónde estamos ubicados, si estamos a la derecha o si estamos a la izquierda, o en cuán grande puede ser un ministerio, o en cuán exitoso pueden parecer el hecho de tú honrar y servir a Dios y todas las cosas que tú puedes hacer para Él. Esa no es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza es estar dispuesto a servir a Dios, cueste lo que cueste. A Jesús le costó su propia vida. El ser obediente a Dios y el servir a Dios y cumplir el propósito de Dios para su vida lo llevó a vivir una vida mansa, una vida de humildad, una vida de entrega, una vida de sacrificio. Y esa es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza no es todo lo que yo pueda tener. La verdadera grandeza no es que yo pueda tener todos los recursos que necesito y que tenga todas las bendiciones que muchas veces, name it, póngale el nombre que usted quiera ponerle, que a veces la gente piensa que esa es la verdadera grandeza. El carro que tengo, la casa que poseo, el trabajo que tengo, el ministerio que tengo, la iglesia que tengo, el ministerio que tengo. Eso no es grandeza. Esas son cosas, ¿verdad?, que Dios por misericordia y por gracia nos puede permitir. Pero la verdadera grandeza es realmente poder darle todo al Señor y servir con el mismo corazón que Cristo nos sirvió a nosotros. Esa es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza es que nosotros podamos permanecer fieles aún en los momentos de dificultad y que no neguemos su nombre. La verdadera grandeza es que estemos dispuestos a padecer por causa de su nombre y que nos podamos gozar por eso y verlo como una oportunidad para nosotros crecer, para que nuestro carácter sea formado y que sea evidenciado para todos que el que mora en nuestros corazones, quien vive, es Cristo y ya no vivimos nosotros. La verdadera grandeza en el día de hoy es que nosotros estemos dispuestos a padecer lo que sea por causa del nombre de Jesús. En un mundo donde se piensa que la grandeza son los reconocimientos, en un mundo donde se piensa que la grandeza es la cantidad de seguidores que tú puedas tener a través de las redes sociales, en un mundo donde se piensa que la grandeza está determinada por cuánto dinero tú puedas tener en el banco, el mensaje de Jesús es que la verdadera grandeza es estar dispuesto a dar tu vida por causa de su nombre. Que eso no se nos olvide.
No se trata de que estemos a la derecha, que estemos a la izquierda. Es que nosotros podamos permanecer en el momento, cuando todos huyen, cuando todo el mundo le da la espalda al Señor, nosotros podamos decir, sí, Jesucristo es mi Señor.